Y bien, amigos, muy feliz domingo. Estamos de vuelta con Mirada Semanal y como todos los domingos tratamos de hacer este esfuerzo de reunirnos y de congregar las noticias más salientes y los aspectos más resaltantes de lo ocurrido esta semana en materia política. Bueno, en primer término, permítanme ustedes la licencia de hoy vestir, para los que nos están viendo, vestir la camiseta de la Selección Nacional de Venezuela, que ayer la selección Vinotinto Sub-17 logró por segunda vez en su historia una clasificación a un mundial que ojalá algún día pueda lograrse con la selección de mayores. Pero bueno, es un grandísimo, una emoción para todos los venezolanos, pues, porque, bueno, ciertamente para nosotros en el tema del fútbol nos ha costado mucho. Así que bueno, esto no ocurre todos los días, así que bueno, me sabrán dispensar. Pero bueno, para comenzar nuestro recorrido, además de este detalle futbolístico, ciertamente es importante destacar la gira suramericana de Sergei Lavrov, canciller de la Federación Rusa, una gira bastante rápida, todo hay que decirlo, en la que ha pasado por Brasil, Venezuela, Nicaragua de forma mucho más rápida y terminado en Cuba. Una gira que ocurre en un momento realmente álgido, no tan solo de la invasión rusa a territorio ucraniano, sino también en el contexto en el que también las distintas potencias están haciendo esfuerzos en distintos ámbitos del globo para buscar una resolución que de momento sigue estando, sigue luciendo bastante distante. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco conocer tu apreciación de esta visita, principalmente arrancando en Brasil. Y sobre todo, me gustaría poner aquí la cita en la que él dice en Brasilia directamente, y abro comillas: estamos alcanzando un orden mundial mucho más justo, basado en el derecho, paradójicamente, y esto nos da una visión de un mundo multipolar. Concepto de multipolaridad que ciertamente ha conseguido gran resonancia en las cancillerías latinoamericanas. ¿Cómo lo ves tú, tu apreciación de balance de esta visita? Mira, yo la veo patética, ¿no? Así. Evidentemente salva la gira latinoamericana precisamente el pasar por Brasilia, ¿no? Que es interesante porque, bueno, fue el primer punto de la gira y 24 horas después de haber salido Lavrov de Brasilia, ya Itamaraty, es decir, la Cancillería brasileña, estaba tomando una posición muy diferente, ¿no? A la que la visita o la inmediatez de la visita podía sugerir, ¿no? Incluso el propio Lula, ¿no? Ya ha tenido que dar un giro sustantivo a una posición que en un determinado momento fue bastante, yo diría que bastante equívoca, ¿no? Em, o sea que, por un lado, sí, Lavrov estuvo en Brasilia, pero luego los otros tres países que visitó, pues bueno, ya sabemos cuál es su posición en términos de democracia, de derechos humanos, del Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Incluso también hay que señalar que en Caracas Lavrov se entrevistó con el canciller boliviano Rogelio Maita e invitó a Luis Arce a realizar una visita a Moscú. Hay que recordar que Bolivia es uno de los países que no ha condenado en Naciones Unidas la agresión de Rusia a Ucrania, ¿no? Esto, por un lado, me recuerda o tiene cierto olor o tufo, si se prefiere, a el peso de los no alineados, ¿no? De lo que fueron los no alineados y el querer intentar reconstruir algo que pudo tener un significado, pero que a la postre no lo tuvo en la década de los 60 y los 70, ¿no? Y que ahora, pues pareciera querer restablecerse con esas declaraciones de Lavrov. Es también curioso que Zelensky mantuvo una reunión virtual con la Cámara de Diputados de México,
La Cámara de Diputados está presidida ahora mismo por un priista, por Krill, Santiago Krill. En esa reunión virtual, Zelensky ha pedido el apoyo a México para organizar una cumbre con América Latina, una cumbre monotemática de los países de América Latina con Ucrania, ¿no? Es otra, digamos, otra dimensión de cómo este triste conflicto, esta triste guerra, se vive en América Latina. Claro, y que aparte de esto es inevitable mencionar declaraciones que ha hecho el propio Lula en esta gira asiática, que ciertamente, pues, en muchos aspectos ha encajado un malestar diplomático notorio, no tan solo en los Estados Unidos, sino también en la propia Unión Europea. Habida cuenta de bueno, no tan solo es que está haciendo comentarios y apreciaciones y valoraciones que ciertamente se desdicen con la naturaleza y el origen de de la propia guerra. Es verdad que es inevitable y es necesario siempre hablar de la paz, hablar de lo importante que es hacer esfuerzos en todos los órdenes que pueda alcanzar la política, pero muchas veces se tiene esa apreciación sobre todo de un país que busca como de alguna manera eh, plantearse como un pacificador, pero claro, de una manera ciertamente muy sensible, incluso también hablando de Zelensky, hace poco también lo invitó al propio Lula, ¿no? A que visitara Kiev y viera un poco la naturaleza del conflicto desde allí, ¿no? Que Claro. evidentemente tiene ahí hay un punto analítico importante. Sin embargo, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación en el entendido de toda esta complejidad que está teniendo la región y que, bueno, ciertamente muchas veces muchas voces, sobre todo desde Europa, podrían decir, bueno, y a cuento de qué viene Lula. Brasil pilla muy lejos del conflicto. ¿Qué podría estar buscando? Podría buscar, digamos, parecer una suerte como de oportunismo. No sé, ¿cómo lo miras tú? Viendo digamos, el panorama completo, América Latina en este momento. Yo creo que nosotros no podemos dejar por fuera los esfuerzos tanto de Rusia como de China de lograr consolidar unas alianzas que son no solamente estratégicas desde el punto de vista político, sino fundamentalmente desde la perspectiva económica. Y si bien coincido plenamente con Manolo en la lectura sobre, yo no diría que son las equivocaciones de Lula, sino que su cálculo es un cálculo político y económico que quizás desentona con la realidad del momento, ¿no? Aquí no se trata de un tema exclusivamente de la guerra como propósito, sino lo que esa guerra representa desde la perspectiva de la salud y la estabilidad de la democracia y la confianza en la democracia como una forma de vida, al menos para Occidente. Claro, y que además, permíteme un segundo, un inciso, que ciertamente la política, o sea, la geopolítica del mundo es sensiblemente distinta a la que él dejó con su segundo mandato. O sea, ya incluso hasta los propios BRICS, este conjunto de naciones ya no son tan democráticas o ya han experimentado cambios en ese sentido de una forma muy sensible, ¿no? Por eso es que lo que dice Manolo es cierto, esto es gravísimo porque Lula se está alineando, no, y creo que la Casa Blanca fue muy clara en ese sentido. Aquí no hay una posición de un actor neutral. Lula está alineándose y lamentablemente está poniendo a Brasil en esa posición, se está alineando con los factores más, las fuerzas que más amenazan a la democracia como forma de vida en este momento son China, están representadas por China y Rusia. Y lamentablemente está en ese lado, no es neutral. Y su búsqueda de la paz tiene un trasfondo que es
lamentablemente, digamos, para quienes creen y tienen una visión idealista de la política, es profundamente pragmático y materialista. Lula acaba de conseguir un compromiso con China de 10 billones, mil millones de dólares. Aquí estamos hablando de una necesidad no solamente de garantizar inversión china de continuar, porque Brasil es uno de los principales recipientes, receptores de inversión china, pero es que además hay un proceso de desaceleración, desindustrialización en Brasil que Lula entiende que es China y no Estados Unidos, porque Estados Unidos ha ido bajando su inversión en Brasil, entiende que la única manera de reflotar la industria en Brasil es de la mano de China. Ahí hay un compromiso enorme, pero es un compromiso que en algún momento le puede salir caro, no a Lula, a Brasil en términos de la solidez de su democracia, que por cierto, después de lo de Bolsonaro y los ataques, digamos que no están en buenas condiciones. Esta es Claro, una claro. jugada muy arriesgada. Sí, que es verdad, ciertamente, la verdad también se ha dicho, pues el liderazgo del propio Lula en puertas adentro se ha visto comprometido. Hay que también recordar que Lula no es que ganó con un 60% de aprobación, o sea, tiene contestación bastante fuerte en el propio Parlamento. Es decir, tiene una agenda de reconstrucción nacional, de resarcimiento de tantas heridas durante tanto tiempo, de esa abrasión política que significó y que significa aún a día de hoy el bolsonarismo en Brasil. De modo que muchas veces uno pudiera poner como hasta en cuestionamiento, bueno, hasta qué punto gana el propio Brasil con este perfil que se le está dando a la política exterior brasileña, en la cual hasta los propios principios tradicionales de su doctrina diplomática pues se están viendo como bastante resentidos, ¿no? Bastante, con mucha tensión allí, ¿no? Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.